Este es un libro que acabamos de publicar, salió hace un mes. Reunimos una serie de artículos inéditos en español del autor Nikos Poulantzas, el autor greco-francés Nikos Poulantzas. Formamos parte de un equipo del Grupo de Investigación en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y bueno, estuvimos trabajando durante un año en la edición de este libro que reúne una colección de inéditos o de algunos artículos que estaban editados en español pero que estaban olvidados, perdidos y que ahora los reunimos y son todos textos que están fuera de los libros sistemáticos del autor. Así que bueno, tenemos básicamente a partir de del mediados del año 70 que nos interesó hacer foco en lo que él venía trabajando de ideas fundamentales sobre el Estado que van a dar paso a una transición después de su pensamiento y de su estrategia política hacia el eurocomunismo, lo que se dio en llamar en los años 70 el eurocomunismo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos a sentarnos a conversar a propósito del libro que acaba de ser lanzado sobre Nikos Poulantzas, escritos de teoría y política. Y mi primera pregunta es, ¿por qué Nikos Poulantzas hoy? ¿En qué consiste la originalidad del pensamiento del autor? Bueno, Nikos Poulantzas fue un parteaguas dentro del campo del marxismo en Europa, en Francia, en los años 70. Planteó algunos elementos en el debate teórico, en la discusión política, que fueron realmente innovadores. Entonces, irrumpió en el campo teórico, planteando básicamente que el marxismo necesitaba de una teoría política del Estado que no la tenía, digamos. Trató de superar una mirada societalista, a veces muy inclinada a entender los fenómenos políticos y estatales como dependientes de las relaciones sociales de producción, de la economía, y él trató de pensar muchas veces con los instrumentos y con las herramientas teóricas provistas por Louis Althusser, por el filósofo francés, pensar la autonomía del Estado, ¿no? Pensar cómo la autonomía, él le llamaba autonomía relativa, pero finalmente él trataba de pensar los fenómenos desde la política y pensar cómo la política y el ámbito estatal también daban cuerpo y formateaban las relaciones sociales, constituían la arena sobre la cual se desplegaban los movimientos y las luchas sociales. Básicamente hoy diríamos con los neoinstitucionalistas, diríamos que las instituciones importan, ¿no? Y que influyen y pesan en la sociedad. Entonces él tenía una especie de tensión entre el peso y la fuerza de los movimientos sociales, de la sociedad, impactando sobre el Estado y al mismo tiempo el Estado visto como una condensación material de las relaciones sociales, ¿no? Como instituciones que influyen y formatean también las relaciones sociales. ¿Hay una influencia del pensamiento gramsciano en el trabajo de Poulantzas? Sí, sin duda. Hay una influencia que proviene desde los escritos de los años 60, incluso desde los escritos de los años 65, pero a mediados de los 70, él recoge aún con más fuerza el legado gramsciano para pensar un poco la morfología del Estado en Europa occidental, ¿no? Él piensa, no hay forma de pensar la teoría del Estado y la estrategia política, en consecuencia, desde el punto de vista digamos, del marxismo oficial, que todavía estaba muy atado a las viejas lógicas que habían planteado el movimiento comunista de los años 20, en particular a partir de la Revolución Rusa, ¿no? La idea del doble poder, del poder separado del Estado. Poulantzas viene a plantear una mirada distinta desde ese punto de vista. En uno de sus libros más influyentes, el último de sus libros más influyentes, en Estado, Poder y Socialismo, que escribió en el 78, él plantea una perspectiva, una teoría relacional del poder, en la cual entiende al Estado como un campo estratégico de lucha, ¿no? Como atravesado por las luchas. ¿Y esto qué significa? Significa que no hay, él entendía que no hay una exterioridad de la sociedad
respecto al Estado, ¿no? Que estamos siempre permeados por la perspectiva estatal y al mismo tiempo que el Estado está cruzado por esas luchas. Entonces esto tenía una influencia importante en el debate político de la época, porque entonces, a diferencia digamos, del marxismo más ortodoxo, por decirlo de alguna manera, la disputa, el campo de disputa no era exterior al Estado, el movimiento social, la clase trabajadora frente al Estado, sino que se daba un campo de lucha también al exterior del Estado, por supuesto, pero al interior del Estado mismo. Entonces, ahí hay un pensamiento distinto que descolocó un poco el debate teórico de esos años. Ese debate se dio en lo que se dio en llamar también el debate de la crisis del marxismo, en la cual intervino Althusser y intervinieron los grandes marxistas de la época, tratando de pensar, algunos pensaron volver a Marx, él también planteaba volver a un Marx, digamos, pero en este volver a Marx en realidad lo que estaba haciendo era pensar de manera original el campo de la política que todavía había sido subdesarrollado teóricamente en el campo del marxismo, ¿no? Ahora, este es un pensamiento que se inscribe para pensar las democracias liberales, los sistemas políticos de las democracias liberales desarrolladas, o crees tú que tuvo o tiene una capacidad también para interpretar otro tipo de fenómenos políticos u otro tipo de relaciones Estado-sociedad, Estado-sociedad-clases? Mirá, él analizó tres regímenes distintos. Él analizó las dictaduras, él, sin ir más lejos, la dictadura griega, que después cae en el 74, pero él pensó la dictadura en Grecia, escribió un libro sobre la dictadura de Grecia, Portugal y España. Él pensó el fascismo, escribió un texto en los años 70 sobre el fascismo y polemizó también dentro del movimiento comunista sobre la mirada que se tenía del fascismo. Y también pensó, y me parece que este es un punto de originalidad excepcional para la época en Poulantzas, el problema de la democracia como una... él entendía en Europa la idea de el auge del estatismo, lo que él llamaba el estatismo autoritario. ¿Qué significaba el estatismo autoritario? Significaba un proceso por el cual, dentro del régimen democrático, dentro del sistema electoral y de las libertades públicas, había un proceso de degradación de esa democracia en el cual había una tendencia al intervencionismo estatal fuerte, producto un poco como respuesta a la crisis de los años 70, no nos olvidemos, por ejemplo, de la crisis del petróleo, el proceso inflacionario, y ese proceso, dice, el Estado va a tender a intervenir cada vez más. En esto se equivocó, porque finalmente a los años 80, 90 lo que hubo es un repliegue del Estado de la economía. Pero muy interesante, él pensó un proceso que hoy estamos viviendo, de un reforzamiento del control social, de la vigilancia, un fortalecimiento del poder ejecutivo a expensas del poder legislativo, un debilitamiento de los partidos políticos como representantes populares y una dependencia mayor del aparato del Estado de esos partidos políticos, es decir, una tendencia al autoritarismo que implicaba el debilitamiento, lo que hoy podemos llamar, con Colin Crouch, con Wolfgang Streeck, con otros autores, podemos llamar la posdemocracia, las democracias débiles, las democracias degradadas. En última instancia, él veía de largo plazo una tendencia a la degradación de la democracia que implicaba el divorcio que muchas teorías liberales planteaban como algo intrínseco entre democracia y capitalismo, democracia y liberalismo, y Poulantzas lo que va a decir es, cada vez más entramos en una etapa excepcional, histórica, de divorcio entre democracia y capitalismo. Por eso, él planteó esta idea del socialismo democrático como una vía de transformación, no por una vía gradual como la miraba la socialdemocracia, tampoco la vía que había planteado el movimiento comunista como una vía de doble poder, pero sí una vía de radicalización de la democracia, de transformaciones sistemáticas y profundas del régimen social que él pensaba que iba a ser cada vez más autoritario. Y si hoy vemos la situación que estamos presenciando de degradación, digamos, de las políticas neoliberales, el descrédito del sistema político
que estamos sufriendo y el auge de la extrema derecha, estamos viendo cómo esta premonición, estos elementos incipientes que había visto Pulanzas de autoritarismo, se fueron desarrollando, se fueron acrecentando y fueron dotando o dando o ampliando un campo de autoritarismo y debilitamiento de la democracia que hoy estamos reflexionando en el mundo de la ciencia política. Quería preguntarte un poco sobre la figura, sobre el personaje, propiamente sobre Nikos Poulantzas. ¿Quién era? ¿Cómo fue su trayectoria vital de vida? Bueno, él estudió en Grecia, un intelectual griego, un estudiante inquieto, en la situación turbulenta que vivía Grecia en esa época. Él viajó a Francia, estuvo en Alemania, hizo un doctorado, viajó a Francia y de hecho toda su vida académica la desarrolló en Francia. Pero aunque su vida académica, aunque básicamente se dedicó al trabajo académico, al estudio, a la escritura de libros, estaba muy conectado con la actividad política. Él fue miembro del Partido Comunista Griego y después miembro del Partido Comunista Griego del Interior, que es una escisión del Partido Comunista Griego que en el exilio organizaba un movimiento de intelectuales, de estudiantes, de jóvenes trabajadores, que ya tenía una mirada distinta al viejo Partido Comunista Griego y que planteaba una línea estratégica distinta asociada a lo que antes hablábamos del eurocomunismo, ¿no? Un eurocomunismo que se proponía llegar al poder y que se proponía o que se planteaba la necesidad de utilizar o participar o de asumir el proceso electoral y la democracia parlamentaria como parte del proceso de rescate de la democracia, de radicalización de la democracia y de transformación socialista de la realidad. Y ahí él fue un activista, un personaje único, ¿no? Entre la experiencia griega y la experiencia francesa, rápidamente se sumó a los círculos. Primero estuvo en el círculo sartriano, después se sumó rápidamente a los círculos altuserianos. El primer libro de él, en el 68, Poder Político y Clases Sociales en el Capitalismo Contemporáneo, tiene una fuerte impronta altuseriana. Él después va a moderar esa mirada, va a tratar a veces a esas rígidas estructuras, digamos, tan determinantes, trata de incorporarle los elementos de la lucha, de los sujetos, de los cambios, de la morfología, y esto se da básicamente a mediados de los años 70, que es donde comienzan los textos que nosotros recopilamos, que es ese periodo el que nosotros investigamos y trabajamos y reunimos esos textos, ¿no? A partir de mediados de los años 70, que un poco están mostrando la transformación de sus ideas y la consolidación de un pensamiento básicamente eurocomunista. Ahora, el eurocomunismo fracasó finalmente, no es que él triunfó una estrategia victoriosa. El eurocomunismo en Italia, donde el Partido Comunista tenía más poder, más fuerza, realmente era muy popular, no logró llegar al poder. Hubo un intento de hacer un compromiso con la democracia cristiana, que creo que Estados Unidos lo boicoteó finalmente cuando se dio el atentado de Aldo Moro, creo que en el 78, fue una excusa perfecta para romper todo tipo de relación y de acuerdo. Finalmente entonces el Partido Comunista nunca logró llegar al poder. El proceso en Portugal y en España fueron procesos que después, el de España fue muy controlado, un pacto de la Moncloa que finalmente el Partido Comunista, para no ser proscripto, aceptó, digamos, inscribirse en un pacto que restringía, digamos, el proceso republicano, justamente defendiendo la monarquía. Son procesos que finalmente no avanzaron como procesos revolucionarios. Y si uno piensa, él murió, la trágica muerte de Poulantzas, el suicidio de Poulantzas en el año 79, poco después asume... Bueno, en esa época asume Margaret Thatcher, después Ronald Reagan. El péndulo político va hacia otro lado. Finalmente el eurocomunismo no logra sus objetivos. Ahora, si uno piensa en las categorías poulanzianas, en la idea de proceso de cambio, en la idea de la relación, esta relación dialéctica entre Estado y movimiento social, en la idea de estrategia, la idea de socialismo democrático... La autonomía relativa del Estado. La autonomía relativa del Estado...
esos conceptos tienen un lenguaje más latinoamericano desde los años 2000, en los procesos de Bolivia, los procesos que se vivieron en Argentina, en fin, cada uno con sus particularidades, ¿no? En Ecuador, etcétera. Pero Latinoamérica, al haber planteado los sectores populares, al haberse planteado situaciones de cambio, entonces empezaron a hablar un lenguaje que estaba perdido, ¿no? Un lenguaje que estaba perdido. También un lenguaje gramsciano, por supuesto. Pero esta idea de Pulanzas se hicieron eco en América Latina. Y por eso tenemos muchos investigadores en distintos países que recuperan esas categorías pulancianas para pensar la realidad latinoamericana. Por supuesto que con sus particularidades, ¿no? Porque no podemos hacer un paralelo. Aunque él pensó, por ejemplo, la periferia de Europa, el sur europeo como periferia de Europa, podemos pensar también la periferia de América Latina respecto a Europa, pero realmente hay que tomar a Pulanzas para pensar América Latina desde América Latina, ¿no? Traduciéndolo para pensar realmente con categorías que estén vivas. De acuerdo. Jorge, ¿cuáles son los principales textos que componen esta compilación inédita? Bueno, hay textos para todos los gustos. Reunimos textos de polémica escritas en Le Monde, tenemos 3 artículos escritos en la prensa griega, tenemos un artículo inédito también, donde él opina abiertamente sobre la Unión Soviética y hace unas críticas a la Unión Soviética, cosa que no aparecen en los libros. Pero a mí me gusta destacar las últimas reflexiones sobre el estatismo autoritario, porque nos llaman directamente a pensar, cuando él plantea una tendencia, como hablábamos antes, una tendencia al control, a la degradación de la democracia y al control del Estado y de las personas, suena mucho, o digamos, abrió un campo de reflexión que después se fue desplegando durante décadas, ¿no? Si hoy nosotros, por ejemplo, ponemos a pensar en el proceso, bueno, Foucault, por ejemplo, fue un autor que tuvo mucha influencia también en Pulanzas. Por supuesto que Pulanzas lo leyó desde su propio campo, ¿no? Cuando hablamos de la teoría relacional del poder, Foucault, que decía que el poder no es un sujeto ni es una cosa, él la interpretó desde el punto de vista del marxismo, de su propio campo teórico, ¿no? Pero también incorporó cuestiones como el régimen de verdad, la idea de la sociedad de control. Si hoy nosotros, por ejemplo, tomamos conceptos como los de Deleuze, de sociedad de control, nos hablan hoy de un capitalismo transformado. Por ejemplo, cuando nosotros hoy podemos pensar el capitalismo digital, el capitalismo de vigilancia, como menciona Shoshana Zuboff, por ejemplo, y pensamos la capacidad que hoy tienen las empresas, las corporaciones del capitalismo digital, de plataformas, el capitalismo de la inteligencia artificial, de controlar, y no solamente de controlar, sino de inferir y de moldear nuestras propias subjetividades a partir del tratamiento de los datos personales y del control de esos datos personales de toda la sociedad, de todas las personas, vemos, digamos, entendemos esta transformación enorme que se había dado o que empezaron a ver los intelectuales en los años 70 y que después vamos viendo cada vez más en las transformaciones del capitalismo actual, ¿no? Y también las transformaciones del Estado. Hoy el control no es solamente estatal, sino que es corporativo. Y hay una imbricación, una relación tan estrecha, por ejemplo en Estados Unidos, entre las corporaciones digitales, ¿no?, del capitalismo de plataformas, y el Estado, que bueno, estalló con la aparición del caso Snowden, el espionaje, cómo el Estado, a partir del acta antiterrorista del año 2001, empieza a controlar los datos y los metadatos de todos los sistemas de plataformas en los cuales nosotros, digamos, de los cuales nosotros utilizamos a diario. Estamos viendo realmente un sistema y un proceso y un capitalismo en el cual el Estado no desaparece, el Estado cumple otras funciones, empodera al mercado en muchos aspectos que antes no lo hacía, pero al mismo tiempo refuerza las capacidades de vigilancia y control. Lo cual no significa que sea más fuerte. Es más fuerte desde el punto de vista represivo,
pero es más débil desde el punto de vista de la capacidad hegemónica, siguiendo a Gramsci, de la capacidad de integración social, ¿De lo construir que, legitimidad? de la carencia, del debilitamiento de la legitimidad, de lo que Michael Mann, otro autor británico y norteamericano, hablaba de la capacidades infraestructurales del Estado. La capilaridad. La capilaridad, las capacidades infraestructurales, la capacidad de alcanzar, de llegar a los distintos rincones de la sociedad e influir sobre ellos. Esa capacidad de integración que en la posguerra, que Estados Unidos, digamos, brilló por su estado de bienestar de posguerra, eso está desapareciendo, o si no ha desaparecido rápidamente, y estamos viendo transformaciones en el Estado en el sentido del estatismo autoritario que había mencionado Poulantzas.